Evangelio de Juan, capítulo 2. El primer milagro de Jesús y la purificación del templo. Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús. También Jesús fue invitado a la boda, y con él estaban sus discípulos. Y, faltando el vino, dijo la madre de Jesús: «No hay vino». Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tengo yo contigo? Aún no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Haced todo lo que él os diga». Había allí 6 tinajas de piedra, destinadas a la purificación de los judíos, con capacidad de 2 o 3 medidas cada una. Jesús les dijo: «Llenad de agua las tinajas». Y ellos las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Llevadlo al maestro de ceremonias». Y ellos lo llevaron. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde provenía, aunque los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino y, cuando ya han bebido bastante, el inferior. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta ahora». Este milagro lo hizo Jesús como el inicio de sus señales en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y en él creyeron sus discípulos. Después Jesús bajó a Cafarnaúm. Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y allí permanecieron no muchos días. Estando próxima la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y, habiendo hecho un látigo de cuerdas, expulsó a todos del templo, también las ovejas y los bueyes. Derramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad de aquí estas cosas, no hagáis de la casa de mi Padre una casa de comercio». Entonces sus discípulos recordaron que está escrito: «El celo por tu casa me consumirá». Los judíos dijeron a Jesús: «¿Qué señal nos muestras para hacer estas cosas?». Jesús respondió: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: «En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que él había dicho. Estando Jesús en Jerusalén, en la Pascua, durante la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero el mismo Jesús no confiaba en ellos, porque conocía a todos, y no necesitaba que alguien testificase acerca del hombre, pues él mismo sabía lo que había en el corazón del hombre. Análisis contextual, geográfico, histórico, político, sociológico y religioso. Este capítulo relata el primer milagro público de Jesús en la fiesta de bodas en Caná, demostrando su poder divino en un contexto social festivo de Galilea. Geográficamente, se desplaza de Caná a Jerusalén, destacando la importancia del templo. Históricamente, el episodio de la purificación refleja la crítica al comercio en el templo, simbolizando la purificación espiritual necesaria. Políticamente, cuestiona la autoridad de los líderes judíos. Sociológicamente, evidencia la formación inicial de los discípulos por la fe en las señales de Jesús. Religiosamente, apunta a la misión mesiánica y a la resurrección, confirmando a Jesús como el templo vivo de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 2. El primer milagro de Jesús y la purificación del templo. Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús. También Jesús fue invitado a la boda, y con él estaban sus discípulos. Y, faltando el vino, dijo la madre de Jesús: «No hay vino». Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tengo yo contigo? Aún no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los sirvientes: «Haced todo lo que él os diga». Había allí 6 tinajas de piedra, destinadas a la purificación de los judíos, con capacidad de 2 o 3 medidas cada una. Jesús les dijo: «Llenad de agua las tinajas». Y ellos las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Llevadlo al maestro de ceremonias». Y ellos lo llevaron. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde provenía, aunque los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino y, cuando ya han bebido bastante, el inferior. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta ahora». Este milagro lo hizo Jesús como el inicio de sus señales en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y en él creyeron sus discípulos.
Después Jesús bajó a Cafarnaúm. Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y allí permanecieron no muchos días. Estando próxima la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y, habiendo hecho un látigo de cuerdas, expulsó a todos del templo, también las ovejas y los bueyes. Derramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: Quitad de aquí estas cosas, no hagáis de la casa de mi Padre una casa de comercio. Entonces sus discípulos recordaron que está escrito: El celo por tu casa me consumirá. Los judíos dijeron a Jesús: ¿Qué señal nos muestras para hacer estas cosas? Jesús respondió: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que él había dicho. Estando Jesús en Jerusalén, en la Pascua, durante la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero el mismo Jesús no confiaba en ellos, porque conocía a todos, y no necesitaba que alguien testificase acerca del hombre, pues él mismo sabía lo que había en el corazón del hombre. Análisis contextual, geográfico, histórico, político, sociológico y religioso. Este capítulo relata el primer milagro público de Jesús en la fiesta de bodas en Caná, demostrando su poder divino en un contexto social festivo de Galilea. Geográficamente, se desplaza de Caná a Jerusalén, destacando la importancia del templo. Históricamente, el episodio de la purificación refleja la crítica al comercio en el templo, simbolizando la purificación espiritual necesaria. Políticamente, cuestiona la autoridad de los líderes judíos. Sociológicamente, evidencia la formación inicial de los discípulos por la fe en las señales de Jesús. Religiosamente, apunta a la misión mesiánica y a la resurrección, confirmando a Jesús como el templo vivo de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 3. Jesús y Nicodemo, el nuevo nacimiento. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, siendo uno de los principales de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que eres maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús respondió y le dijo: en verdad te digo que, si alguien no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que, si alguien no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te diga: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo respondió: ¿Cómo puede ser esto? Jesús le dijo: ¿Tú eres maestro de Israel, y no sabes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto, y no aceptáis nuestro testimonio. Si os hablé de cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Porque Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace el mal odia la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. Después, Jesús vino con sus discípulos y entró en la tierra de Judea, permaneciendo allí con ellos. Juan estaba en Enón,
cerca de Salim, donde había muchas aguas, y muchos venían y eran bautizados por él. Pero Juan aún no había sido encarcelado. Hubo una disputa entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron: aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, mira, sus discípulos bautizan y todos van a él. Juan respondió: el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está a su lado y le oye, se alegra grandemente por la voz del novio. Así pues, esta mi alegría está completa. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Lo que él vio y oyó, eso testifica, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio confirma que Dios es verdadero. Aquel que Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Análisis contextual, geográfico, histórico, político, sociológico y religioso. Este capítulo presenta el diálogo de Jesús con Nicodemo, un líder judío, sobre el nacimiento espiritual, concepto esencial para la fe cristiana. Geográficamente, el encuentro ocurre en Jerusalén, mostrando la cercanía con el judaísmo oficial. Históricamente, revela tensiones entre la enseñanza de Jesús y las autoridades religiosas. Políticamente, el tema de la vida eterna confronta las expectativas de un Mesías político. Sociológicamente, enfatiza la necesidad de transformación interna para entrar en el reino. Religiosamente, expone el amor de Dios como motivación para la encarnación y la salvación universal. Evangelio de Juan, capítulo 4. Jesús y la mujer samaritana, agua viva y adoración verdadera. Jesucristo debía pasar por Samaria. Llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la herencia que Jacob dio a José, su hijo. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca de la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Ten de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana?» Ella dijo esto porque los judíos no se relacionan con los samaritanos. Jesús respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacar agua, y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes esa agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual él mismo bebió, y sus hijos, y sus ganados?» Jesús respondió: «Todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente que brota para vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla». Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». La mujer respondió: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Jesús le dijo: «Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca a tales que lo adoren. Dios es espíritu, y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Sé que viene el Mesías, llamado Cristo. Cuando Él venga, nos anunciará todas las cosas». Jesús le dijo: «Yo soy, el que habla contigo». En aquel momento llegaron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó:
¿qué buscas? Carita sorprendida, ¿por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron de la ciudad y vinieron a él. Mientras tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Maestro, come. Pero él les dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no conocéis. Los discípulos se decían unos a otros: ¿Acaso alguien le ha traído de comer? Jesús les dijo: Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y cumplir su obra. ¿No decís vosotros: ¿Aún faltan 4 meses para la siega? Pues yo os digo: Levantad los ojos y mirad los campos, que ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que se alegren juntos el que siembra y el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os envié a segar lo que vosotros no trabajasteis, otros trabajaron, y vosotros habéis entrado en su trabajo. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que testificaba diciendo: Él me dijo todo lo que he hecho. Así, cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra. Y decían a la mujer: Ya no creemos solo por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Después de 2 días salió Jesús de allí y fue a Galilea, porque él mismo testificó que un profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron porque habían visto todo lo que hizo en la fiesta en Jerusalén. Volvió otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Cafarnaúm cierto oficial cuyo hijo estaba enfermo. Oyendo que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que sanara a su hijo, porque estaba a punto de morir. Jesús le dijo: Si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial le dijo: Señor, ven antes que mi niño muera. Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. El oficial creyó en la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron: Tu hijo vive. Entonces preguntó la hora en que había comenzado a mejorar. Ellos le dijeron: Ayer, a la hora 7, la fiebre lo dejó. El padre reconoció que aquella era la hora en que Jesús le dijo: Tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Este fue el segundo signo que Jesús hizo cuando vino de Judea a Galilea. Análisis contextual, geográfico, histórico, político, sociológico y religioso. Este capítulo muestra el encuentro de Jesucristo con la mujer samaritana, ilustrando la superación de las barreras étnicas y religiosas entre judíos y samaritanos. Geográficamente, el diálogo ocurre en Sicar, lugar simbólico en la historia de Israel. Históricamente, revela la tensión entre judíos y samaritanos. Políticamente, enfatiza la universalidad de la salvación más allá de las fronteras nacionales. Sociológicamente, destaca el papel transformador de la fe individual y la propagación del Evangelio. Religiosamente, refuerza la nueva forma de adoración en espíritu y en verdad, central para el cristianismo. Evangelio de Juan, capítulo 5. Jesús sana en sábado y la autoridad del Hijo. Después de estas cosas hubo una fiesta de los judíos, y subió Jesucristo a Jerusalén. En Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. En ellos yacía una gran multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, esperando el movimiento del agua. Porque, de tiempo en tiempo, descendía un ángel del Señor al estanque y agitaba el agua. Y el primero que entraba después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba allí un hombre que hacía 38 años se hallaba enfermo. Jesús, viéndolo acostado y sabiendo que hacía mucho tiempo estaba así, le dijo: ¿Quieres ser sanado? El enfermo respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y, mientras voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho y anda. E inmediatamente el hombre quedó sano, tomó su lecho y anduvo. Y aquel día era sábado. Entonces los judíos dijeron al que había sido sanado: Es sábado, y no te es lícito llevar el lecho. Él les respondió: El que me sanó, ese me dijo: Toma tu lecho y anda. Le preguntaron: ¿Quién es el hombre que te dijo:
toma tu lecho y anda. Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había retirado, pues había multitud en aquel lugar. Después Jesús lo halló en el templo y le dijo: Mira, ya estás sano, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre fue y anunció a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Pero Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo también trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces Jesús les respondió: en verdad os digo, el Hijo nada puede hacer por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él mismo hace, y obras mayores que éstas le mostrará, para que os maravilléis. Porque, así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quien quiere. Y el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna, y no entra en condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo que viene la hora, y ya llegó, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejercer juicio, porque es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron el bien para la resurrección de vida, y los que hicieron el mal para la resurrección de juicio. Yo nada puedo hacer por mí mismo, conforme oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro hay que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan Bautista, y él dio testimonio de la verdad. Yo, sin embargo, no recibo testimonio de hombre. Pero digo esto para que seáis salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis por un tiempo alegraros en su luz. Yo, sin embargo, tengo un testimonio mayor que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para cumplir, las mismas obras que hago, testifican de mí que el Padre me envió. Y el Padre que me envió, ese mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su forma. Y no tenéis su palabra permaneciendo en vosotros, porque en aquel que él envió no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para tener vida. Gloria de los hombres no recibo. Pero os conozco bien, que no tenéis en vosotros el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais. ¿Cómo podéis creer, recibiendo gloria unos de otros, y no buscando la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo os acusaré delante del Padre. Quien os acusa es Moisés, en quien habéis puesto vuestra esperanza. Porque, si creyerais en Moisés, creeríais en mí, pues él escribió acerca de mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Análisis contextual, geográfico, histórico, político, sociológico y religioso. Este capítulo narra la curación en el estanque de Betesda, revelando el poder de Jesucristo y la controversia sobre el sábado. Geográficamente, se sitúa en Jerusalén, el centro religioso judío. Históricamente, evidencia el conflicto entre Jesús y los líderes religiosos. Políticamente, cuestiona la autoridad religiosa y la relación con la ley. Sociológicamente, expone la reacción de la comunidad religiosa frente al nuevo mensaje. Religiosamente, destaca la autoridad del Hijo para juzgar y conceder vida eterna, afirmando su divinidad. Evangelio de Juan, capítulo 6. Jesús, el pan de vida. Después de estas cosas, Jesús pasó al otro lado del mar de Galilea, que es el de Tiberíades. Y una gran multitud lo seguía, porque veía las señales que hacía en los enfermos. Jesús subió al monte y allí se sentó con sus discípulos.
Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, levantando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que éstos coman? Decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno recibiera un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo: Haced sentar a la multitud. Había mucha hierba en aquel lugar. Se sentaron los hombres, en número de unos 5,000. Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados, y asimismo de los peces, cuanto querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Viendo aquellos hombres la señal que Jesús había hecho, decían: Este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Jesús, percibiendo que iban a venir para hacerlo rey por la fuerza, se retiró otra vez al monte, él solo. Al caer la tarde, sus discípulos bajaron al mar, y entrando en una barca, pasaron hacia Cafarnaúm. Ya era de noche, y Jesús aún no había venido a ellos. El mar se agitaba, porque soplaba un viento fuerte. Habiendo remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús andando sobre el mar y acercándose a la barca, y tuvieron miedo. Pero él les dijo: Soy yo, no temáis. Entonces quisieron recibirlo en la barca, y enseguida la barca llegó a la tierra a donde iban. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar notó que allí no había más que una barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos habían partido. Llegaron otras barcas de Tiberíades, cerca del lugar donde habían comido el pan después que el Señor dio gracias. Viendo la multitud que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Cafarnaúm buscándolo. Al hallarlo al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús respondió: en verdad os digo, me buscáis no porque visteis señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste el Padre, Dios, lo ha sellado. Ellos dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús respondió: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que él envió. Le dijeron: ¿qué señal haces tú para que la veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio pan del cielo para comer. Jesús les dijo: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ya os dije que me habéis visto y no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí no lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió: que no pierda ninguno de los que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre: que todo el que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Los judíos murmuraban acerca de él, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? Como dice ahora: he descendido del cielo. Jesús respondió: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día final. Está escrito en los profetas: y todos serán enseñados por Dios. Todo el que oye al Padre y aprende de él viene a mí. No que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos discutían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos su carne a comer? Jesús les dijo: en verdad
En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Así como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Muchos de sus discípulos, al oírlo, dijeron: Dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Jesús, sabiendo que sus discípulos murmuraban acerca de esto, les dijo: ¿Esto os escandaliza? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y decía: Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no le es concedido por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a los 12? Y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote. Análisis contextual, geográfico, histórico, político, sociológico y religioso. Este capítulo presenta a Jesús como el pan de vida, revelando su papel central en la salvación espiritual. Geográficamente, la narración se desarrolla en Galilea, alrededor del mar de Tiberíades y en Cafarnaúm. Históricamente, se inserta en el contexto de las fiestas judías de la Pascua, evocando el maná en el desierto. Políticamente, desafía las estructuras religiosas judías. Sociológicamente, impacta la comprensión de los seguidores sobre la alimentación espiritual. Religiosamente, profundiza en el misterio de la cena y de la unión con Cristo. Evangelio de Juan, capítulo 7. Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Después de estas cosas, Jesús andaba por Galilea, porque no quería andar por Judea, pues los judíos procuraban matarlo. Se acercaba la fiesta de los judíos llamada la fiesta de los tabernáculos. Entonces sus hermanos le dijeron: Parte de aquí y ve a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque nadie hace algo en oculto cuando busca ser conocido públicamente. Si haces estas cosas, manifiéstate al mundo, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está dispuesto. El mundo no puede odiaros, pero a mí me odia, porque doy testimonio de que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo aún no subo a esta fiesta, porque mi tiempo no se ha cumplido. Y, habiéndoles dicho esto, permaneció en Galilea. Pero después que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino en secreto. Los judíos lo buscaban en la fiesta y decían: ¿Dónde está? Y había gran murmuración acerca de él entre la multitud. Unos decían: Es un hombre bueno, otros decían: No, sino que engaña al pueblo. Pero nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. En medio de la fiesta, Jesús subió al templo y enseñaba. Los judíos se maravillaban diciendo: ¿Cómo sabe letras sin haber estudiado? Jesús respondió: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mí mismo. El que habla por sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, ese es verdadero, y en él no hay injusticia. ¿No os dio Moisés la ley? Sin embargo, ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué procuráis matarme? La multitud respondió: Tienes demonio. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió: Una obra hice, y todos os maravilláis. Por eso Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en sábado circuncidáis a un hombre. Si un hombre recibe la circuncisión en sábado para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado sané a un hombre?
No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Algunos de Jerusalén decían, ¿no es este aquel a quien buscan matar? Y mirad, habla abiertamente, y nada le dicen. ¿Habrán reconocido los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es. Cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces clamaba en el templo enseñando y diciendo, Vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy, pero no he venido de mí mismo, sino del que me envió, el cual es verdadero, y a quien vosotros no conocéis. Yo lo conozco, porque de él soy, y él me envió. Procuraban prenderlo, pero nadie le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, Cuando venga el Cristo, ¿hará más señales que las que éste ha hecho? Los fariseos oyeron a la multitud murmurar estas cosas acerca de él, y enviaron guardias para prenderlo. Jesús dijo, Aún por un poco de tiempo estaré con vosotros, y luego iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Los judíos decían entre sí, ¿a dónde irá este que no lo hallaremos? ¿Irá a los judíos dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué palabra es esta que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo voy, vosotros no podéis ir? En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se levantó y clamó diciendo, Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús aún no había sido glorificado. Muchos de la multitud, al oír estas palabras, decían, Este es verdaderamente el profeta. Otros decían, Este es el Cristo. Otros decían, ¿vendrá el Cristo de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Así hubo división entre el pueblo por causa de él. Algunos querían prenderlo, pero nadie le echó mano. Los guardias volvieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no lo trajisteis? Los guardias respondieron, Nunca hombre alguno ha hablado como este hombre. Los fariseos replicaron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce la ley es maldita. Nicodemo, el que había venido a Jesús de noche y que era uno de ellos, les dijo, ¿Juzga nuestra ley a un hombre sin primero oírlo y saber lo que hace? Ellos respondieron, ¿también tú eres de Galilea? Examina y verás que de Galilea no surge profeta. Análisis contextual, geográfico, histórico, político, sociológico y religioso. Este capítulo muestra la creciente tensión entre Jesús y los líderes judíos durante la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Geográficamente, se sitúa en el templo y en Judea. Históricamente, refleja la resistencia y rechazo al mensaje mesiánico. Políticamente, expone la oposición de las autoridades religiosas frente a su enseñanza. Sociológicamente, evidencia la división del pueblo entre seguidores y opositores. Religiosamente, enfatiza la autoridad divina de Jesús y el cumplimiento de las Escrituras. Evangelio de Juan, capítulo 8. Jesús, la luz del mundo y el debate con los judíos. Jesús fue al monte de los olivos. De madrugada volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y, sentándose, les enseñaba. Los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Colocándola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que tales mujeres sean apedreadas. ¿Tú, qué dices? Decían esto para tentarlo y tener de qué acusarlo. Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se levantó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y, volviendo a inclinarse, escribía en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron uno a uno, comenzando por los más viejos, hasta que quedó solo Jesús y la mujer. Jesús le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te condenó? Ella respondió, Nadie, Señor. Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Jesús dijo a los judíos, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron,
tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Jesús respondió, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde vengo y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy solo, sino yo y el Padre que me envió. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que da testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre, si me conocierais, también conoceríais a mi Padre. Estas palabras habló Jesús enseñando en el templo, y nadie lo prendió, porque aún no había llegado su hora. Jesús les dijo otra vez, yo me voy, y me buscaréis, y en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Los judíos decían, ¿acaso se matará, porque dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir? Jesús dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis en mí, moriréis en vuestros pecados. Le dijeron, ¿tú quién eres? Jesús respondió, el mismo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo hablo al mundo lo que oí de él. Pero no comprendieron que les hablaba del Padre. Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que hablo como el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo, el Padre no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos respondieron, somos descendencia de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre, el Hijo permanece para siempre. Así que, si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendencia de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto junto a mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro padre. Ellos respondieron, nuestro padre es Abraham. Jesús dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Abraham no hizo esto. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación, tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo he venido de Dios y aquí estoy, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois del diablo, que es vuestro padre, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me convence de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios oye las palabras de Dios, por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Los judíos le dijeron, ¿no decimos bien que eres samaritano y que tienes demonio? Jesús respondió, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. En verdad os digo, si alguien guarda mi palabra, jamás verá la muerte. Los judíos le dijeron, ahora sabemos que tienes demonio. Abraham murió, y también los profetas, y tú dices, si alguien guarda mi palabra, jamás probará la muerte. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Y los profetas también murieron. ¿Quién piensas que eres? Jesús respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, mi Padre me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no lo conocéis, yo sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros, pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se regocijó de ver mi día, lo vio y se alegró. Los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham existiera,
yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Análisis contextual, geográfico, histórico, político, sociológico y religioso. Este capítulo expone el enfrentamiento entre Jesús y las autoridades religiosas en el Templo de Jerusalén. Geográficamente, se sitúa en el Monte de los Olivos y en el templo. Históricamente, revela el debate sobre la ley mosaica y la identidad mesiánica. Políticamente, desafía las bases del poder religioso judío. Sociológicamente, muestra la división entre seguidores y opositores. Religiosamente, afirma la divinidad de Jesús y la necesidad de seguir la verdad divina. Evangelio de Juan, capítulo 9. La curación del ciego de nacimiento. Al pasar por la ciudad, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni él pecó ni sus padres, esto sucedió para que en él se manifestaran las obras de Dios. Conviene que hagamos las obras del que me envió mientras es de día, viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, Jesús escupió en tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego. Luego le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El hombre fue, se lavó y volvió viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto mendigar decían, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, es él. Otros, no, pero se parece. Él afirmaba, soy yo. Le preguntaron, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él respondió, el hombre llamado Jesús hizo barro, untó mis ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Fui, me lavé y ahora veo. Le dijeron, ¿dónde está él? Respondió, no sé. Llevaron al que había sido ciego ante los fariseos. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Los fariseos le preguntaron cómo había recibido la vista. Él dijo, puso barro sobre mis ojos, me lavé y ahora veo. Algunos fariseos decían, este hombre no es de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Preguntaron otra vez al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él respondió, es profeta. Los judíos no creyeron que había sido ciego y que ahora veía, hasta que llamaron a sus padres. Les preguntaron, ¿es este vuestro hijo, el que decís que nació ciego? ¿Cómo ve ahora? Sus padres respondieron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, ni quién le abrió los ojos. Preguntadle a él, tiene edad, él mismo hablará. Dijeron esto porque temían a los judíos, pues ya habían acordado que quien confesara a Jesús como el Cristo sería expulsado de la sinagoga. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Él respondió, si es pecador, no sé, una cosa sé, yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya os lo dije y no escuchasteis. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Queréis también vosotros ser sus discípulos? Entonces lo insultaron y dijeron, tú eres discípulo de él, nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés, pero de éste no sabemos de dónde es. El hombre respondió, pues esto es lo sorprendente, que no sepáis de dónde es, y sin embargo me abrió los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a ese escucha. Jamás se oyó decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si este hombre no fuera de Dios, nada podría hacer. Ellos respondieron, tú naciste enteramente en pecados, ¿y nos enseñas? Y lo expulsaron. Jesús supo que lo habían expulsado, y al encontrarlo le dijo, ¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, ya lo has visto, es el que habla contigo. Él dijo, creo, Señor. Y lo adoró. Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juicio, para que los que no ven vean, y los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora decís, vemos.
Por eso vuestro pecado permanece. Análisis contextual, geográfico, histórico, político, sociológico y religioso. Este capítulo relata la curación del ciego de nacimiento, destacando el poder de Jesús para transformar vidas. Geográficamente, se sitúa en Jerusalén y en las cercanías del templo. Históricamente, muestra el enfrentamiento entre Jesús y los líderes religiosos. Políticamente, expone el conflicto entre la autoridad religiosa y la verdad revelada por Cristo. Sociológicamente, aborda la tensión entre rechazo y aceptación del Mesías. Religiosamente, simboliza el paso de las tinieblas a la luz y la revelación de la verdad en Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 10. Jesús, el buen pastor. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre, y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no entendieron lo que les hablaba. Jesús les dijo otra vez, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta, el que entre por mí será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor y de quien no son las ovejas, ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y dispersa. El asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y ellas me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Aún tengo otras ovejas que no son de este redil, también debo traerlas, ellas oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy de mí mismo. Tengo autoridad para darla y autoridad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hubo otra vez división entre los judíos por causa de estas palabras. Muchos decían, tiene demonio y está fuera de sí. ¿Por qué lo escucháis? Otros decían, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede un demonio abrir los ojos de los ciegos? Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús paseaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les respondió, ya os lo he dicho, y no creéis. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Yo y el Padre somos uno. Otra vez los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo, os he mostrado muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos respondieron, no te apedreamos por obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús replicó, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿sois dioses? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. ¿Cómo decís al que el Padre santificó y envió al mundo? Tú blasfemas, porque dije, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron prenderlo otra vez, pero él se escapó de sus manos. Jesús se fue al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando al principio, y permaneció allí. Muchos vinieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de este hombre era verdad. Y allí muchos creyeron en Jesús.
Análisis contextual, geográfico, histórico, político, sociológico y religioso. En este capítulo, Jesús se presenta como el buen pastor, símbolo de liderazgo y protección espiritual. Geográficamente, la escena ocurre en el Templo de Jerusalén y sus alrededores. Históricamente, revela la creciente oposición de las autoridades judías. Políticamente, cuestiona la legitimidad de los líderes religiosos. Sociológicamente, enfatiza el vínculo personal entre Jesús y sus seguidores. Religiosamente, destaca la unidad con el Padre y el papel divino de Jesús en la salvación. Evangelio de Juan, capítulo 11. La resurrección de Lázaro. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María era la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Las hermanas mandaron decir a Jesús: Señor, aquel a quien amas está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, pero cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos procuraban apedrearte, ¿y vuelves allá? Jesús respondió: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no tiene luz. Luego les dijo: Lázaro, nuestro amigo, duerme, pero voy a despertarlo. Ellos dijeron: Señor, si duerme, sanará. Jesús hablaba de su muerte, pero ellos pensaban que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Tomás, llamado el mellizo, dijo a los discípulos: Vamos también nosotros, para morir con él. Al llegar Jesús, halló que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos judíos habían venido a consolar a Marta y a María. Marta, al oír que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella respondió: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. María, al llegar donde estaba Jesús, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorar y a los judíos que la acompañaban también llorar, se conmovió profundamente y preguntó: ¿Dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Los judíos decían: Mirad cómo lo amaba. Algunos decían: ¿No podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva con una piedra puesta encima. Jesús dijo: Quitad la piedra. Marta, hermana del muerto, dijo: Señor, ya hiede, porque lleva 4 días. Jesús respondió: ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra, y Jesús, levantando los ojos, dijo: Padre, gracias te doy porque me has oído. Y clamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. El muerto salió, atado de pies y manos con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo: Desatadlo y dejadlo ir. Muchos de los judíos que habían venido a ver a María creyeron en Jesús al ver lo que hizo, pero otros fueron a los fariseos y les contaron lo sucedido. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el consejo y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Caifás, sumo sacerdote aquel año, dijo: Conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto lo dijo profetizando que Jesús moriría por la nación, y no solo por ella, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Desde aquel día, consultaban para matarlo.
Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se retiró a una región cerca del desierto, junto a Efraín, y allí permaneció con sus discípulos. Estaba próxima la Pascua de los judíos, y muchos subieron a Jerusalén para purificarse. Buscaban a Jesús y decían: ¿Qué pensáis? ¿No vendrá a la fiesta? Los principales sacerdotes y fariseos habían dado orden de que, si alguien sabía dónde estaba, lo denunciara para prenderlo. Análisis contextual, geográfico, histórico, político, sociológico y religioso. Este capítulo presenta el milagro de la resurrección de Lázaro, mostrando el poder de Jesús sobre la muerte. Geográficamente, ocurre en Betania, cerca de Jerusalén. Históricamente, refleja la creciente fama de Jesús y la oposición de las autoridades. Políticamente, intensifica el conflicto con los líderes judíos. Sociológicamente, revela la fe de muchos y el impacto del milagro en la comunidad. Religiosamente, simboliza la vida eterna prometida por Cristo y anticipa su propia resurrección. Evangelio de Juan, capítulo 12. La unción en Betania y la entrada triunfal en Jerusalén. 6 días antes de la Pascua, Jesús vino a Betania, donde estaba Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Le ofrecieron allí una cena, Marta servía, y Lázaro estaba a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro de gran precio, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó con el aroma del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que iba a entregarlo, dijo: ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón, y, teniendo la bolsa, tomaba lo que se echaba en ella. Jesús dijo: Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Una gran multitud de judíos supo que él estaba allí y vinieron, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado. Los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por causa de él, creían en Jesús. Al día siguiente, la gran multitud que había venido para la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomó ramas de palmera y salió a su encuentro, clamando: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallando un burrito, montó en él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino. Al principio sus discípulos no entendieron estas cosas, pero cuando Jesús fue glorificado, recordaron que estaban escritas acerca de él y que así se las habían hecho. La multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro daba testimonio. Por eso la multitud salió a su encuentro, porque habían oído que había hecho este milagro. Los fariseos decían entre sí: ¿Veis que nada adelantáis? Mirad, el mundo se va tras él. Entre los que habían subido a adorar en la fiesta había algunos griegos. Estos vinieron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe y Andrés se lo dijeron a Jesús. Jesús respondió: Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Si alguien me sirve, sígame, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está turbada, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he venido. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La multitud que estaba allí decía que había sido un trueno, otros decían que un ángel le había hablado. Jesús dijo: Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto decía indicando de qué muerte iba a morir. La multitud respondió: Hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que el Hijo del Hombre debe ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús dijo: Aún por un poco la luz está con vosotros. Caminad mientras tenéis la luz,
para que no os sorprendan las tinieblas. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Después de decir esto, Jesús se ocultó de ellos. Aunque había hecho tantos milagros delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: les cegó los ojos y endureció el corazón, para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón, ni se conviertan. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos de los gobernantes creyeron en él, pero, por miedo a los fariseos, no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí solamente, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo he venido como luz al mundo, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y si alguien oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado lo juzgará en el día final. Porque no he hablado por mí mismo, el Padre que me envió me dio mandamiento de lo que debía decir. Y sé que su mandamiento es vida eterna, por eso, lo que hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Análisis contextual, geográfico, histórico, político, sociológico y religioso. Este capítulo destaca la preparación para la pasión, con la unción de Jesús en Betania y su entrada triunfal en Jerusalén. Geográficamente, se sitúa en Betania y Jerusalén. Históricamente, marca el inicio de la oposición formal de los líderes judíos. Políticamente, simboliza el enfrentamiento entre Jesús y las autoridades. Sociológicamente, muestra el impacto de la fama y del milagro de la resurrección de Lázaro. Religiosamente, enfatiza la misión redentora de Jesús como luz del mundo. Barra inversa Evangelio de Juan, capítulo 13. Jesús lava los pies de los discípulos y anuncia la traición. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que de Dios había venido y a Dios volvía, se levantó de la mesa, dejó su manto, tomó una toalla y se ciñó con ella. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús llegó a Simón Pedro, que le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Jesús respondió: lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Pedro dijo: jamás me lavarás los pies. Jesús respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Pedro dijo: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús replicó: el que se ha bañado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos estáis limpios. Cuando les lavó los pies y tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo, para que, como yo he hecho con vosotros, así hagáis también vosotros. En verdad os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. No hablo de todos vosotros, conozco a los que he escogido. Pero es para que se cumpla la Escritura: el que come conmigo el pan levantó contra mí su talón. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe al que yo envíe, a mí me recibe, y el que me recibe, recibe al que me envió. Diciendo esto, Jesús se turbó en espíritu y declaró: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraban unos a otros, sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, al que Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que preguntara de quién hablaba. Él,
recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús respondió, es aquel a quien yo dé el bocado mojado. Y, mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Algunos pensaron que, como Judas tenía la bolsa, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Después de recibir el bocado, Judas salió inmediatamente. Y ya era de noche. Cuando salió, Jesús dijo, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros por poco tiempo. Me buscaréis, y como dije a los judíos, a donde yo voy, vosotros no podéis ir, así también ahora os lo digo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, así también vosotros amaos unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo dar mi vida por ti. Jesús respondió, ¿darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes que me niegues 3 veces. Análisis contextual, geográfico, histórico, político, sociológico y religioso. Este capítulo muestra la humildad de Jesús y el principio del servicio entre sus seguidores. Geográficamente, ocurre durante la última cena en Jerusalén. Históricamente, revela el anuncio de la traición y la preparación para la pasión. Políticamente, evidencia la tensión interna entre los discípulos. Sociológicamente, subraya el ejemplo de liderazgo basado en el servicio. Religiosamente, manifiesta la entrega voluntaria de Jesús y la traición inminente. Evangelio de Juan, capítulo 14. Jesús promete el Espíritu Santo y la paz. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, os lo habría dicho. Voy a prepararos lugar. Y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y conocéis el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, conoceríais también a mi Padre, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús respondió, tanto tiempo he estado con vosotros y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os digo no las digo por mí mismo, el Padre que permanece en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las obras mismas. En verdad os digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque permanece con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él.
El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os yo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que os dije, voy y vuelvo a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Pero para que el mundo sepa que amo al Padre, y que hago como el Padre me mandó. Levantaos, vámonos de aquí. Análisis contextual, geográfico, histórico, político, sociológico y religioso. Este capítulo muestra a Jesús consolando a sus discípulos y prometiendo el Espíritu Santo como consolador. Geográficamente, el diálogo ocurre en Jerusalén, en la víspera de la Pasión. Históricamente, prepara a los seguidores para su ausencia física. Políticamente, anticipa la oposición del príncipe de este mundo. Sociológicamente, fortalece la fe y la unidad de la comunidad. Religiosamente, revela la Trinidad y la presencia continua de Dios en el creyente. Evangelio de Juan, capítulo 15. La vid verdadera y el mandamiento del amor. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento en mí que no da fruto, Él lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que no permanece en mí es echado fuera como el sarmiento, y se seca, los recogen, los echan en el fuego y se queman. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me amó, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he dicho para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno de su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os puse para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo conceda. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os odia, sabed que a mí me odió antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que os dije, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro hizo, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y han odiado tanto a mí como a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra escrita en su ley, me odiaron sin causa. Cuando venga el Consolador, que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros también daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Análisis contextual, geográfico, histórico, político, sociológico y religioso. En este capítulo, Jesús utiliza la metáfora de la vid para enseñar sobre la unión vital con Él y el mandamiento del amor. Geográficamente,
se sitúa en el contexto de la última cena en Jerusalén. Históricamente, prepara a los discípulos para las persecuciones futuras. Políticamente, revela la oposición del mundo contra Jesús y sus seguidores. Sociológicamente, fortalece los lazos comunitarios y la identidad cristiana. Religiosamente, enfatiza la unidad con Cristo y la misión del Espíritu Santo como testigo de la verdad. Evangelio de Juan, capítulo 16. El Espíritu Santo, Consolador y Guía. Estas cosas os he dicho para que no tropecéis. Os expulsarán de las sinagogas, y viene la hora en que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no han conocido al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que, cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. No os lo dije al principio porque estaba con vosotros. Ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Pero porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Sin embargo, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque voy al Padre y ya no me veréis. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo anunciará. Un poco más, y no me veréis, y otra vez un poco, y me veréis. Entonces algunos de sus discípulos se decían, ¿qué es esto que nos dice? Un poco más, y no me veréis, y otra vez un poco, y me veréis. Y, voy al Padre. Jesús, sabiendo que querían preguntarle, les dijo, en verdad os digo, lloraréis y lamentaréis, pero el mundo se alegrará, vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, siente dolor porque ha llegado su hora, pero cuando ha dado a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que un hombre haya nacido en el mundo. Así también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y vuestro corazón se alegrará, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Os he hablado en figuras, viene la hora en que ya no os hablaré en figuras, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el mismo Padre os ama, ya que me habéis amado y habéis creído que salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Sus discípulos dijeron, ahora hablas claramente y no usas ninguna figura. Ahora sabemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que saliste de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí viene la hora, y ya ha llegado, en que seréis dispersados cada uno por su lado, y me dejaréis solo, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Análisis contextual, geográfico, histórico, político, sociológico y religioso. Este capítulo muestra a Jesús preparando a sus discípulos para su partida y prometiendo al Espíritu Santo como consolador. Geográficamente, el discurso ocurre en Jerusalén, en el marco de la Última Cena. Históricamente, anticipa la dispersión de los seguidores y la persecución que enfrentarán. Políticamente, señala el juicio del príncipe de este mundo, símbolo del poder opuesto a Dios. Sociológicamente, fortalece la esperanza y la cohesión de la comunidad cristiana. Religiosamente, subraya la acción del Espíritu Santo en la vida de los creyentes y la victoria definitiva de Cristo sobre el mundo. Evangelio de Juan,
Capítulo 17. La oración sacerdotal de Jesús. Después de decir estas cosas, Jesús levantó los ojos al cielo y oró: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, así como le diste autoridad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, consumando la obra que me diste que hiciera. Y ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos, y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora saben que todo lo que me diste viene de ti. Porque las palabras que me diste yo se las he dado, y ellos las recibieron. Y verdaderamente conocieron que salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Por ellos ruego, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los odió porque no son del mundo, así como yo no soy del mundo. No ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo se la he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los amaste como también me amaste a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria que me diste, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te conocí, y estos conocieron que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me amaste esté en ellos, y yo en ellos. Análisis contextual, geográfico, histórico, político, sociológico y religioso. Este capítulo revela la profunda comunión entre Jesús y el Padre y su intercesión por los discípulos y por los futuros creyentes. Geográficamente, se sitúa en el contexto de la última cena en Jerusalén. Históricamente, constituye el clímax de la preparación para la pasión. Políticamente, implica la resistencia y persecución que los seguidores de Jesús enfrentarán. Sociológicamente, enfatiza la unidad y la protección de la comunidad de discípulos. Religiosamente, destaca la santificación en la verdad, la misión de la Iglesia en el mundo y la revelación del amor divino. Evangelio de Juan, capítulo 18. La prisión de Jesús y el juicio ante Pilato. Después de decir estas cosas, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con ellos. También Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, tomando la delantera junto con los guardias enviados por los principales sacerdotes y fariseos, llegó allí con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿A quién buscáis? Ellos respondieron: a Jesús, el Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron por tierra. Les volvió a preguntar: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús, el Nazareno. Jesús respondió: Ya os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra que había dicho: de los que me diste, ninguno perdí. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada,
la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús dijo a Pedro: «Mete tu espada en la vaina. ¿No he de beber el cáliz que el Padre me ha dado?» Entonces la tropa, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás había aconsejado que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el patio, pero Pedro quedó afuera. La portera dijo a Pedro: «¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre?» Pedro respondió: «No lo soy». Mientras tanto, los siervos y guardias se calentaban junto al fuego, y Pedro estaba con ellos. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y su enseñanza. Jesús respondió: «Yo he hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada dije en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me oyeron». Al decir esto, uno de los guardias golpeó a Jesús, diciendo: «¿Así respondes al sumo sacerdote?» Jesús respondió: «Si hablé mal, da testimonio del mal, pero si hablé bien, ¿por qué me golpeas?» Anás lo envió atado a Caifás. Pedro seguía calentándose, y le dijeron: «¿No eres tú también uno de sus discípulos?» Él lo negó: «No lo soy». Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, dijo: «¿No te vi yo en el huerto con él?» Pedro lo negó otra vez, y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Pilato salió y dijo: «¿Qué acusación traéis contra este hombre?» Ellos respondieron: «Si no fuera malhechor, no te lo entregaríamos». Pilato dijo: «Tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley». Los judíos respondieron: «No nos es lícito dar muerte a nadie». Esto sucedió para que se cumpliera la palabra de Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Pilato entró en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: «¿Eres tú el rey de los judíos?» Jesús respondió: «¿Dices esto por ti mismo, o porque otros te lo han dicho de mí?» Pilato dijo: «¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho?» Jesús respondió: «Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis servidores pelearían para que no fuera entregado». Pilato le dijo: «¿Entonces eres rey?» Jesús respondió: «Tú lo dices, que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz». Pilato le dijo: «¿Qué es la verdad?» Pilato salió otra vez y dijo a los judíos: «Yo no hallo ningún delito en él. Pero tenéis la costumbre de que os suelte a alguien en la Pascua. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?» Entonces todos gritaron: «No a este, sino a Barrabás». Y Barrabás era ladrón. Análisis contextual, geográfico, histórico, político, sociológico y religioso. Este capítulo narra el inicio de la prisión y el juicio de Jesús. Geográficamente, los hechos ocurren en el huerto de Getsemaní, en la casa del sumo sacerdote y en el pretorio de Pilato, en Jerusalén. Históricamente, marca el comienzo de la pasión. Políticamente, muestra el choque entre las autoridades religiosas judías y el poder romano. Sociológicamente, revela la negación de Pedro y el aislamiento de Jesús frente a la multitud. Religiosamente, cumple las profecías sobre la pasión y muerte del Mesías, destacando su reino que no es de este mundo. Evangelio de Juan, capítulo 19. La crucifixión y muerte de Jesús. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Se acercaban a él diciendo: «Salve, Rey de los judíos», y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y dijo: «Mirad, os lo traigo afuera, para que sepáis que no hallo ningún delito en él». Jesús salió con la corona de espinas y el manto de púrpura. Pilato dijo: «He aquí el hombre». Pero los principales sacerdotes y los guardias clamaban: «Crucifícalo, crucifícalo». Pilato respondió: «Tomadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no hallo delito en él». Ellos dijeron: «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo hijo de Dios». Pilato, al oír esto,
tuvo más temor y volvió a preguntar a Jesús, ¿de dónde eres? Jesús no respondió. Pilato dijo, ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús respondió, no tendrías ninguna autoridad contra mí si no te hubiera sido dada de arriba. Por eso, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Desde entonces Pilato procuraba soltarlo, pero los judíos clamaban, si sueltas a este, no eres amigo de César. Finalmente, Pilato se sentó en el tribunal y dijo, he aquí vuestro rey. Ellos respondieron, no tenemos más rey que César. Entonces lo entregó para ser crucificado. Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato escribió un título, Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos, en hebreo, latín y griego. Los soldados repartieron sus vestiduras y echaron suertes sobre su túnica, cumpliéndose la escritura. Junto a la cruz estaban su madre, la hermana de su madre, María mujer de Clopas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo amado, dijo, mujer, he ahí tu hijo. Luego dijo al discípulo, he ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús, sabiendo que todo estaba consumado, dijo, tengo sed. Le acercaron vinagre en una esponja. Jesús lo tomó y dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los soldados quebraron las piernas de los otros crucificados, pero al ver que Jesús ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Uno de ellos le abrió el costado con una lanza, y salió sangre y agua. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no será quebrado ninguno de sus huesos, y mirarán al que traspasaron. Después, José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús y lo sepultó en un sepulcro nuevo, junto con Nicodemo, que trajo mirra y áloe para embalsamarlo. Jesús fue puesto allí porque el sepulcro estaba cerca y era la preparación de la Pascua. Análisis contextual, geográfico, histórico, político, sociológico y religioso. Este capítulo relata la crucifixión y muerte de Jesús. Geográficamente, los hechos ocurren en el Gólgota, cerca de Jerusalén. Históricamente, constituye el clímax del sacrificio de Cristo. Políticamente, muestra la autoridad romana y la presión de las autoridades judías. Sociológicamente, refleja el abandono de los discípulos y la fidelidad de las mujeres presentes. Religiosamente, cumple las profecías mesiánicas y revela la redención de la humanidad a través de la entrega de Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 20. La resurrección de Jesús y las apariciones a los discípulos. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro de madrugada, cuando aún estaba oscuro, y vio que la piedra había sido quitada. Corrió a Simón Pedro y al otro discípulo, el amado de Jesús, y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo fueron corriendo. El otro discípulo llegó primero, miró los lienzos, pero no entró. Pedro entró y vio los lienzos y el sudario aparte. Entonces entró también el otro discípulo, vio y creyó. Aún no habían entendido la escritura de que él debía resucitar de entre los muertos. María se quedó llorando junto al sepulcro. Vio dos ángeles vestidos de blanco que le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Ella respondió, porque se han llevado a mi Señor. Volviéndose, vio a Jesús, pero no lo reconoció. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero, hasta que Jesús la llamó por su nombre, María. Ella respondió, Rabboni, que significa maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido al Padre. Ve y di a mis hermanos que subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. María Magdalena anunció a los discípulos, he visto al Señor. Al anochecer de ese mismo día, estando los discípulos reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, Jesús apareció en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Les mostró las manos y el costado. Ellos se alegraron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me envió, así también yo os envío. Sopló sobre ellos y dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Tomás, llamado el mellizo, no estaba presente. Los otros discípulos le dijeron,
hemos visto al Señor. Pero él respondió, si no veo la señal de los clavos y no pongo mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, Jesús volvió a presentarse con las puertas cerradas y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, trae tu mano y ponla en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús hizo muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no están escritos en este libro. Pero estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Análisis contextual, geográfico, histórico, político, sociológico y religioso. Este capítulo narra la resurrección de Jesús y sus apariciones a los discípulos. Geográficamente, se centra en el sepulcro en Jerusalén y en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Históricamente, confirma la victoria de Jesús sobre la muerte. Políticamente, reafirma su condición de Mesías frente a las autoridades. Sociológicamente, fortalece la fe y la unión de sus seguidores. Religiosamente, valida la esperanza cristiana en la vida eterna y el envío del Espíritu Santo como don para la comunidad creyente. Evangelio de Juan, capítulo 21. La aparición de Jesús en el mar de Tiberíades y la reafirmación de Pedro. Después de estas cosas, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberíades. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Pedro dijo, voy a pescar. Ellos respondieron, vamos contigo. Salieron, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo, hijos, ¿tenéis algo de comer? Ellos respondieron, no. Jesús dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. El discípulo amado dijo a Pedro, es el Señor. Pedro, al oírlo, se lanzó al mar. Los demás discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red llena de 153 peces grandes. Al llegar, vieron brasas con un pez y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que habéis pescado. Luego tomó el pan y el pescado y se los dio. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar. Después de comer, Jesús dijo a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús dijo, apacienta mis corderos. Le preguntó otra vez, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús dijo, apacienta mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, ¿me amas? Pedro se entristeció y dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús dijo, apacienta mis ovejas. Jesús añadió, cuando eras joven, te ceñías y andabas donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo indicando con qué muerte Pedro glorificaría a Dios. Luego le dijo, sígueme. Pedro, al volverse, vio al discípulo amado y preguntó, Señor, ¿y este? Jesús respondió, si quiero que él permanezca hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Se difundió entre los discípulos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no dijo eso, sino, si quiero que permanezca hasta que yo venga, ¿qué te importa? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió, y sabemos que su testimonio es verdadero. Hay además muchas otras cosas que Jesús hizo. Si se escribieran una por una, pienso que ni en todo el mundo cabrían los libros que se escribirían. Amén. Análisis contextual, geográfico, histórico, político, sociológico y religioso. Este capítulo narra la tercera aparición de Jesús a sus discípulos y la reafirmación de Pedro como líder. Geográficamente, ocurre en el mar de Tiberíades, en Galilea. Históricamente, marca la consolidación de la misión apostólica tras la resurrección. Políticamente, refuerza la continuidad de la autoridad en la iglesia naciente. Sociológicamente, subraya la restauración de Pedro y el llamado al servicio comunitario. Religiosamente, simboliza la misión pastoral y la fidelidad al Cristo resucitado, que envía a sus discípulos a cuidar de su rebaño.